Ernesto tenía 4 años y yo 3 cuando nos conocimos. Mi padre era médico, especialista en pulmón. Ernesto tenía asma, lo habían llevado a Altagracia, que tiene un clima excelente para ese tipo de enfermedades. Y ahí la familia Guevara y la familia Ferrer se hicieron amigos. Compartimos quinto grado, juegos de chico, toda la infancia, adolescencia, y después culminó con que Ernesto me invitó a hacer el último viaje que Ernesto hizo por Latinoamérica. Los lugares donde empezó este viaje fue Bolivia el primer lugar, donde entré junto con Ernesto en el año 1953, el 10 de julio de 1953. Y nosotros cuando entramos a Bolivia nos encontramos con que acá se había producido una revolución muy importante, que es la revolución del MNR, Movimiento Nacional Revolucionario. Habían nacionalizado las minas, habían decretado la reforma agraria. Empezaba Ernesto a nutrirse de movimientos revolucionarios. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Sí. La segunda experiencia, que ya no estaba conmigo, fue en Guatemala, donde fue a conocer el experimento del triunfo del general Gustavo Arbenz. Mi hermana estaba exilada en Guatemala desde el año 48. En esas condiciones conoce a fines del 53 a un médico joven que no era político, llamado Ernesto Guevara. Y la primera versión que recibimos en la casa de Ernesto Guevara era más bien poco atractiva, porque vino una persona que venía de Guatemala a la casa y dijo que Hilda se había enamorado de un hippie. Y entonces mis padres quedaron desconcertados, porque Hilda era la hija modelo de la casa. Ellos fueron perseguidos al caer el gobierno de Arbenz por una intervención alentada por Estados Unidos. Cuando cae Arbenz, cae por una revolución hecha por mercenarios, mandados por la United Fruit. El resto se tiene que asilar y se va a México. En México se casan, tienen una hijita, y allí ambos se comprometen con el movimiento 26 de julio. Conoce primero a Raúl Castro. Raúl lo invita a comer una noche a la casa de una cubana, se encuentra con Fidel, y Fidel el otro día anuncia a sus compañeros que se estaban entrenando para ir en el Granma a Cuba, les dice: tenemos un médico para la expedición. Ernesto le había dicho que se quería ir con él. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. El Che cuidaba primero los heridos del enemigo que los heridos nuestros. Si la batalla venía algún médico del enemigo, entonces hubo un momento en que el médico del enemigo y el médico y el Che, o el médico que llevaban los guerrilleros de Fidel, se ponían de acuerdo, pero primero curar a los heridos del enemigo si eran más graves, y en segundo lugar, si no eran tan graves, a los nuestros. Eso fue una consigna. Fui a Cuba, a donde llegué en julio del 60, teniendo la ventaja relativa de que yo tenía la casa de mi hermana, ¿no? Que si bien se había separado de Ernesto, pues ella se quedó a trabajar en Cuba. Y una de las primeras personas a las que conozco es a Ernesto, que venía a ver a su hijita.
Él venía cada 2 o 3 veces por semana, venía a visitar a la niña que tendría 3 o 4 años, se ponía a jugar con ella, venía pues con su uniforme de campaña, con su pequeño grupo de seguridad, muy cansado, ¿no? Pero quería descansar con ella. Y se sacaba la camisa, se sentaba en el piso, se ponía a ver dibujos animados en la televisión, se ponía a jugar con Hildita y con otros niños vecinos, ¿no? Y como yo estaba ahí, pues se ponía a conversar conmigo, ¿no? Yo tenía 20 años, no era un político, era un joven con esa sensibilidad abierta de querer conocer. Para mí había sido impactante conocer a Ernesto Che Guevara en 1962, durante la crisis del Caribe, cuando estábamos todos movilizados a la orilla del mar. No estábamos esperando más que invasión de todos los norteamericanos, que tenían miles de tropas listas ahí nomás en Miami a 90 millas. Los barcos se movían a la orilla de la isla, a las 3 millas de la isla. Se podían ver de noche las luces. Y esa noche yo estaba de vigilancia. Y estaba con un fusil AK-47 y tenía un joven de 18 años, inexperto, y cuando de pronto estaba viendo hacia el mar, pero por detrás entró un vehículo, yo encañoné al vehículo y le dije: alto, bájese de ahí. Y entonces, identifíquese. Y me dijo desde el jeep: soy el Che Guevara. Y le dije: no, pues yo soy el Fidel Castro. Y entonces él se rió de la ocurrencia mía y se bajó. Cuando vi que era el Che Guevara, para mí fue, bueno, casi me muero de la pena y de la vergüenza. Entonces hice el saludo militar y todo. Y él me dijo muy bonachonamente, pero muy agreste como era su carácter, me dijo: déjate de costumbres de soldado, mejor vente y vamos a hablar con tus compañeros. Eran las 3 de la mañana en una playa de La Habana y estuvo hablando con nosotros, conversando hasta las 6 de la mañana. A Che yo lo he visto una sola vez, podemos decir 2 veces. Una vez todos los estudiantes latinoamericanos estábamos festejando un fin de año en la Casa de las Américas. Y resulta que estábamos tomando nuestros traguitos. Allá el trago popular es el jaibolito, es ron con ginger ale, ¿no? Ya estábamos felices cuando entra el Che. Todo el mundo nos paralizamos, le ofrecen una silla, se sienta y empieza a conversar con nosotros. Pero allá prácticamente nos dio el Che un ejemplo. Nos dice: jóvenes, ¿se divierten? No había respuesta, porque para el Che no existía diversión, ¿no es cierto? Charló algunas cositas y se fue, y para nosotros se acabó la fiesta. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Cuesta voy para Mayarí. Otros piensan que el Che fue más bien un hombre violento, que le gustaba la guerra, y fue un hombre que fusiló a sus enemigos, o fue un hombre que provocó la represión. Yo creo que nada de eso es cierto, y bastaría analizar un poco los detalles, ¿no? El Che lo que no soportaba era que se cometiera una injusticia con una persona débil que no fuera capaz de defenderse. Ya yo tenía referencia de él, referencias de su inteligencia, de su valentía personal, de su maestría en la guerra allá, de su laboriosidad para producir cosas en la propia montaña, para no tener que gastar dinero y ir aprendiendo a que la propia guerrilla se fuera abasteciendo de alimentos, como hizo en un lugar que se llamaba El Hombrito. Hizo una panadería, un taller para reparar armamento, para arreglar zapatos, y después
inventó un tipo de lanzagranada especial allí, así el Che. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y el Che fue capaz de dejar sus comodidades como dirigente ya logrado de una revolución, ya como ministro, como representante de un país, con todas las ventajas que ello podría implicar, fue capaz de dejar todos sus puestos públicos y sus honores para volver a buscar una trinchera donde pelear en las más difíciles circunstancias posibles para cualquier hombre en el mundo. El Che no tiene la culpa de que se haya usado su imagen para comercializar remeras, llaveros, se han publicado libros que son un desastre, pero que solamente por el hecho de tener el nombre de Che se venden. El Che no le hubiese gustado eso, pienso yo, a lo mejor me equivoco, pero creo que de acuerdo a como yo lo conocí no le hubiese gustado, pero es así. La gente no pide permiso para hacer una remera, la gente no pide permiso para escribir un libro, lo escribe. Y bueno, y ahí el mundo está inundado de recuerdos del Che, unos porque son recuerdos que vale la pena, como han sido contados, como han sido publicados, y otros que son exclusivamente personales, pero vuelvo a decir de que Ernesto no tiene absolutamente nada que ver. Alberto Granado, que era su gran amigo también, decía siempre que remeras puede ser cualquiera, pero qué casualidad que las remeras que más se venden son las del Che.